Hola mis amigos, el versículo del día de hoy es Filipenses capítulo 1 versículo 19. Filipenses capítulo 1 versículo 19. La palabra de Dios nos enseña, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con todo confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta palabra que llegó hoy es una palabra que me llega al alma, en todo mi cuerpo y toda mi mente y todo mi ser, porque es un proceso que yo he querido en mi vida, el proceso de liberación, donde el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo toma posesión del cuerpo de la persona para que haya liberación. Y para que se dé ese proceso hay que cumplir unos requisitos o unos reglamentos, como aceptando a Jesucristo como Señor y único y suficiente y Salvador, bautizándose también en las aguas, leyendo la Biblia, ayunando y orando, meditando siempre en la palabra y buscando siempre la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de uno. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La oración, la oración, la oración y ayuno, dice la Biblia, oración y ayuno. ¿Para qué? Para que mal salga. Porque este género no sale solamente, este género no sale sino con oración y ayuno. Sino con oración y ayuno. Entonces, ¿qué acontece? Que si uno hace estos procedimientos que la palabra de Dios enseña, tiene que haber un resultado en la vida de la persona. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo no sabía que tenía vida espiritual. Yo tenía un velo en los ojos. El diablo me había cegado los ojos, y el plan de cegarle los ojos a la vida de la persona para que nunca entiendan la palabra de Dios y para que nunca entiendan de su vida espiritual es algo verídico que sabe hacer. Porque ellos buscan de tomar posesión del cuerpo, de la mente, de la vida de la persona para gobernar a la persona, para que la persona haga lo que según ellos quieren que hagan. Y en mi caso, lo que resultado que yo hacía, que ellos querían que yo hiciera, me trajeran buenas, malas consecuencias, bastante malas consecuencias. Entonces, yo entendí que necesitaba de la ayuda de Dios, que yo necesitaba buscar de Dios para que Dios hiciera esa morada en mí. Y por medio de esa oración, el Espíritu de Jesucristo viniera a liberarme. ¿Qué acontece? Que es algo real. Yo estoy en ese proceso de liberación. En ese proceso de liberación de miseria, de ruina, de escasez, de traba, de migaja. Yo nací pobre, pero lo que fue miseria y ruina y escasez, traba, migaja, eso fue agregado en mi vida. Entonces yo he estado luchando
con lo que estaba dentro, lo que estaba ahí escondido dentro de mi cuerpo, enraizada, para que saliera de mi cuerpo, para que la obra de Dios fuera hecha y sea hecha en mi vida. ¿Por qué? Porque yo entendí que no soy dueño de mi vida, que no soy dueño de mi cuerpo y anteriormente yo no sabía. Por eso a veces uno tiene que asumir situaciones cuando uno no sabe nada de vida. Entonces yo he venido entendiendo mi vida, que mi vida espiritual tiene que hacer morada el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, para que haya salvación, para que haya liberación, para que haya un cambio de vida, para que haya un cambio de comportamiento, para que haya un cambio de actitudes. Porque el hombre antiguo interior, el espíritu que habían sembrado en mi cuerpo, yo hablo de mí, ha hecho y siempre va a tratar de hacer lo contrario a lo que la palabra quiere, a lo que yo vengo entendiendo de vida espiritual en mi cuerpo, quién tiene que ser morada en mí. Entonces, ¿qué acontece? Que la necesidad de buscar de Dios es bastante grande. Y entendí esa sed y ese anhelo de mi alma, de que Dios viniera a ser morada en mí. Hay un anhelo. Entonces, y ese anhelo de liberación, de rehacer mi vida. Créame que yo he sido trabado por un mal espiritual que fue sembrado en mi cuerpo desde la casa de mi abuela, de parte de papá, donde venían trabajando mal espiritual en mi cuerpo, para trabajaron en mi vida sentimental, trabajaron en mi vida económica, trabajaron y han trabajado en mi vida laboral, trabajaron en todas las áreas de mi vida para que hubiera frustraciones. Gracias a Dios, Dios existía, porque ya Dios existía mucho tiempo y antes que yo naciera, porque digo, bueno Dios, si este es el propósito tuyo, heme aquí, porque yo necesito que ese Espíritu de Jesucristo haga morada en mi vida para que la verdad y el Evangelio lleguen a otras personas, para que sus ojos sean abiertos, para que entiendan que aunque uno crea que somos dueños de nuestro propio cuerpo, no lo somos, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque cada persona sabe tener anhelo, pero sus anhelos saben ser errados. El anhelo que uno tiene que tener es el anhelo de Dios en la vida de uno, ¿me entiende? Para que esa plenitud y ese gozo y esa libertad que uno quiere sea en Jesucristo, sea en Dios, ¿me entiende? Para que haya salvación, para que haya un cambio de vida, como dije anteriormente, comportamiento, actitudes, para que una familia sea bendecida. Mientras que estemos aquí en la tierra va a haber lucha, dificultades, va a haber un mal espiritual o algo espiritual tratando de trabar, de frustrar todos los anhelos y la vida de las personas, porque eso me ha estado pasando y me ha pasado. Yo no entendía que ella hacía morada o ese mal espiritual hacía morada en mi cuerpo y tenía mi cuerpo como casa de ellos. Entonces digo, no, yo con dificultad y con hambre, con escasez, con lo que sea, yo me voy a la iglesia a buscar de Dios porque ya yo entendí lo que venía trabajando en mi vida, porque como yo no sabía, ese mal espiritual había tomado bastante delantera en mi cuerpo, porque cuando ellas entran en el cuerpo, ellos distorsionan incluso la salud, distorsionan la salud de la persona poniendo miles de enfermedades y la persona tiene que buscar corriendo del médico, porque la persona si se siente mal tiene que buscar del médico, pero era el mal que ya venía trabajando en la vida de la persona. Entonces, vea, yo tuve una experiencia que hasta las pastillas, vea, las pastillas, aunque parezca mentira, las pastillas hicieron que las quitaran del comercio, para que no lo vieran, porque las pastillas no sé qué, pero eran las pastillas que sí sabían servir. Entonces, pero claro, Dios sabe cómo hace sus cosas. Aunque usted diga, caramba, hay cosas que parecen que fuera mentira o otra persona lo ve significante, pero
porque mal le agrada que la persona sienta dolor y la persona sufra. Entonces, ese dolor y ese sufrimiento se tiene que poner en Dios, ¿me entiendes? Porque Dios todo lo ve y Dios se da de cuenta qué es lo que hace morada dentro de la vida de la persona. Por eso, toda situación que usted esté pasando en su vida, en su cuerpo, no la estén aceptando. Y tiene que ser una ventaja para buscar de Dios. Esas situaciones que se le sale de las manos y que usted no sabe qué, de dónde viene, de dónde sale y cómo fue que entraron en su cuerpo, usted tiene que, ¿qué? Aprovechar y, sí, yo voy a buscar de Dios porque ese mal de mi cuerpo va a salir, tanto como en oración y ayuno, y es un anhelo que yo tengo en mi cuerpo y en mi alma, porque esos males espirituales frustraron mi vida. Esos males espirituales hicieron morada en mí sin permiso. Entonces, yo digo, busco de Dios y buscaré de Dios, aunque sea un pecador y fallo y cometa errores, buscaré de Dios, porque la liberación tarde o temprano se va a dar. Y es una realidad. La vida espiritual, acuérdense, es real. Entonces, nuestra alma y mi alma siempre tienen un anhelo. Y hoy mi alma tiene el anhelo del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu que es prometido para que haya salvación, para que haya cambio y comportamiento y actitudes diferentes a lo que el espíritu anterior que fue sembrado en mi cuerpo quería en mi vida o ha querido. Entonces, porque ese mal nunca deja trabajar en la vida de la persona, nunca, nunca deja de trabajar. Entonces, eh, por eso en esta hora, Señor Dios y mi Padre, pongo mi vida y mi alma en tus santas manos para reprender el espíritu que ha estado trayendo miseria, ruina, pobreza, escasez, extravíos espirituales, extravíos emocionales, trayendo rencor, rabia, resentimiento, odio, sed de venganza, todo espíritu inmundo que ha venido trayendo malas situaciones para el cuerpo de esta persona y de varias personas y en mi vida, lo echo fuera en el nombre del Señor Jesucristo, porque en su nombre echarían fuera demonios y sanarían los enfermos. En su nombre sanarían los enfermos y en su nombre echarían fuera demonios. Entonces, Señor y mi Padre, que esta oración llegue al reino de Dios y Dios descienda con fuego del Espíritu Santo para quemar, para arrancar toda raíz, toda traba, todo mal engendrado en mi cuerpo para dar problemas. Por eso Dios, en esta vida que he estado viviendo, pongo mi vida en tus manos, pongo la vida de mis familiares, hermanos, hijos, sobrinos, sobrinas, los hijos de mis tías, los pongo en tus santas manos, para que Dios venga a hacer la obra en sus vidas, porque Dios hace que salga el sol sobre justo, sobre bueno y malo, sobre malo y bueno. Entonces, pongo la vida de mis familiares en las manos de Dios, para que toda maldición, toda carga mala, toda fuerza mala que ha venido trabajando generacionalmente, sea arrancada, esas ataduras, sean deshechas y sean echadas fuera, porque el mal no solamente trabajaba en mí, ellos trabajaban en la vida de otros parientes y otros familiares, para así distraer, porque el mal trabaja distrayendo a las personas, para que, ¿qué? Para que la persona nunca avance, para que la persona siempre esté llevada, para que la persona incluso no crean en la palabra de Dios, para que uno dé mal testimonio. El mal trabaja fuertemente para eso, porque cuando uno busca de Dios, es lo que dice en la suministración del Espíritu de Jesucristo, el resultado es liberación, ¿entiende? Entonces, en la oración, cuando uno comienza a hablar con Dios y poner su vida en las manos de Dios, Dios se tiene que ver en la necesidad de descender en la vida de uno.
¿Para qué? Para echar fuera lo que ha estado dando problemas desde hace mucho rato y mucho, hace siglos, y porque no nos dimos cuenta o porque la persona aceptaba aquel espíritu dentro de su cuerpo y no sabía que era un mal espiritual que lleva y conlleva a los pensamientos errados, a las situaciones erradas para que le vengan malas consecuencias. Entonces, acuérdense, hay que buscar de Dios, en Él hay salvación y vida eterna. Jesucristo es el Señor. Mi alma tiene ese anhelo. Conforme al anhelo de mi alma, yo oro para que el Espíritu de Dios descienda en mí, para que arranque de raíz el mal que ha querido poner, ¿qué? Enfermedad, que ha querido poner y ha puesto miseria, ruina y escasez porque yo no sabía. Entonces yo estoy en ese proceso de echarla afuera. Yo declaro que ya no está, pero sé que la raíz ha estado y tiene que salir, porque no me va a engañar. Entonces, en el nombre de Jesucristo, fuera tiene que salir. Que tengan un buen día y hay que buscar de Dios.